Hola, buenos días. Mi nombre es Tania Arisa, mi compañera es María Camila Pacheco y yo Isis Cantillo. Bueno, nuestra investigación nosotras la hicimos sobre la exposición al ruido y la fatiga laboral en los trabajadores, ¿cierto? En una empresa llamada Palma Oleaginosas del Caribe, la cual está dedicada a la extracción de aceite crudo y cuenta con 150 trabajadores. Y este personal se divide entre el personal operativo, el de mantenimiento y el administrativo. Estos trabajadores diariamente están expuestos a diferentes riesgos laborales, especialmente a el ruido. Durante nuestra inspección por la empresa nos pudimos dar cuenta que se manejan muchas maquinarias industriales, motores, calderas y equipos de procesamiento que tiene altos niveles de exposición al ruido dentro de la empresa que pueden generar fatigas, estrés, dificultades de concentración y afectaciones en la salud auditiva a largo plazo, ¿cierto? Teniendo en cuenta toda esta problemática, decidimos realizar una encuesta a algunos trabajadores con el fin de detectar el tiempo de exposición y el nivel de fatiga que ellos están manejando durante su jornada laboral. ¿Por qué decidimos escoger este tema? A nosotros nos pareció muy importante porque este nos va a permitir identificar todos esos factores de riesgo presentes dentro de la planta que pueden afectar la salud de los trabajadores. Y a través de este análisis vamos a hacer o vamos a buscar comprender cómo la exposición al ruido influye en el bienestar físico de todos los empleados. Y a través de esta investigación vamos a buscar cómo fortalecer esas estrategias preventivas dentro del sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo, promoviendo ambientes laborales más seguros y saludables y mitigando todos esos riesgos, más que todos los de la exposición al ruido y así buscar como medidas preventivas para minimizar estos riesgos. ¿Cuál fue el método de recolección que nosotras utilizamos? Nosotros utilizamos una encuesta a 15 trabajadores, los cuales pensamos que eran los que estaban más expuestos a este riesgo porque son los que manejaban todo ese tipo de máquinas que generan este tipo de ruido. Entonces decidimos implementarlo solo en esas 15 personas a ver cuál es el nivel de riesgos que ellos tienen. Se les realizó una encuesta digital que contenía preguntas relacionadas con el tiempo de exposición, el nivel de fatiga laboral y todas esas molestias físicas que ellos estaban presentando durante la jornada laboral. A través de esto hicimos una tabla de contingencia, aquí la podemos ver, que estos fueron los datos recolectados. La variante que se escogió fue horas de exposición al ruido durante la jornada laboral. ¿Cierto? Las respuestas eran 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, más de 8 horas. La frecuencia, obviamente sabemos que son los trabajadores, ¿cierto? Decimos, aquí dividimos las 2 horas de frecuencia. 6 trabajadores dijeron que estaban expuestos 2 horas. 3 trabajadores dijeron que estaban 4 horas expuestos. Un trabajador dijo que estaba 6 horas. Y 5 trabajadores 8 horas y uno solo más de 8 horas, ¿cierto? Esto nos da un porcentaje aquí. Dividimos 2 entre 8, da un resultado del 30 por 100, da un resultado del 37,50. Pero esto ahora mi compañera María Camila se lo va a detallar de una manera y se lo va a explicar de una manera más clara. Igual que la media, mediana y moda y el rango. A continuación, ella se los va a explicar de una manera más clara. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es María Camila Pacheco y en esta ocasión voy a hacer la explicación sobre el análisis estadístico descriptivo sobre la media, mediana, moda, rango, varianza y desviación de estándar, interpretando su significado en el contexto de seguridad y salud en el trabajo. Por acá podemos observar
eh, lo que son los resultados de una encuesta que se hizo para saber o determinar cuántas horas al día permanecen expuestos los trabajadores al ruido de maquinaria industrial. Fueron un total de 16 trabajadores encuestados y por acá tenemos eh, que 6 trabajadores dijeron que 2 horas, 3 trabajadores que 4 horas, 5 trabajadores que 8 horas y un trabajador más de 8 horas. Por acá en el gráfico también podemos ver los porcentajes que los trabajadores que dijeron 2 horas da un porcentaje de 37,5, que también lo podemos sacar usando pues la cantidad de trabajadores que dijeron 2 horas, que en este caso son 6, por el total de trabajadores, perdón, entre la capital de trabajadores que son 16 por 100. Y esto me da el porcentaje 37,5. Acá podemos hacer igual. 3 entre 16 por 100 me da 18,75, que es la cantidad de personas, de trabajadores que dijeron que 4 horas. Y así podemos sacar los porcentajes para tener un dato más exacto. Acá podemos ver que 31,3% fueron las personas que dijeron que 8 horas. Bueno, en el tema de la media, pues la media en la estadística pues es el promedio que se obtiene sumando pues en este caso todas las horas y dividiendo entre el número de trabajadores, en el número total de trabajadores. Pues acá tenemos ya la suma de todas las horas, o sea, 6 personas, 6 trabajadores dijeron que 2 horas, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, 3 trabajadores dijeron que 4 horas. Entonces tenemos 1, 2 y 3, y así sucesivamente. Esta sumatoria me da 84. Entonces, por acá podemos colocar igual 84 entre 16, que es la cantidad de trabajadores. Esto me da un total de 5,25. 5,25. ¿Qué significa? Pues que la media de 5 horas, pues, indica que en promedio los trabajadores permanecen una gran parte de su jornada laboral expuestos al ruido, a los ruidos de maquinaria industriales. Esto puede aumentar el riesgo de enfermedades laborales em, como pérdida auditiva, estrés, fatiga, disminución en la concentración durante las actividades de trabajo. Bueno, por la parte de la mediana, acá tenemos la mediana. Bueno, la mediana es el valor que queda en la mitad de los datos cuando se organizan de menor a mayor. Entonces, acá tenemos los datos organizados de menor a mayor. Entonces, en este caso, como hay 16 datos, se toman los dos valores del centro, o sea, la posición número 8, que vendría siendo el número 4. La posición número 8 vendría siendo el número 4. ¿Qué significa? Pues que la media de 4 horas muestra que la mayoría de los trabajadores tienen una exposición moderada al ruido. Sin embargo, también se evidencia que algunos empleados permanecen expuestos durante más tiempo, lo que puede generar mayores riesgos para su salud auditiva. Entonces, podemos decir que la media es 4. Por la parte de la moda, aquí donde estamos en la parte de la moda, pues la moda es el número que más se repite en los datos, o sea, es el número que más se repite. Por acá tenemos que 2 se repite 6 veces, 4 se repite 3 veces y 8 aparece más de 5 veces. Entonces, como 2 es el número que más se repite, entonces podemos decir que moda es igual a 2. ¿Qué significa que moda sea igual a 2? Pues que 2 horas significa que el tiempo de exposición más frecuente entre los trabajadores es relativamente bajo. Esto puede indicar que algunas áreas de la empresa cuentan con mejores controles de ruido o menor tiempo de permanencia en zonas críticas. Por acá tenemos en la parte de rango, bueno, el rango.
es la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño. En este caso, pues el valor más grande es el 10 porque pues hubo un trabajador que expuso que estaba expuesto más de 8 horas a los ruidos. Y el valor menos es 2 horas, que son la mayoría de trabajadores que dijeron que estaban expuestos a 2 horas. Entonces, pues podemos decir que rango sería pues 10 mm, 10 menos 2. Esto nos puede dar un igual a 8. Entonces podemos decir que rango es igual a 8. Esto evidencia una diferencia importante entre los trabajadores con mayor y menor exposición al ruido. Esto pues demuestra que no todos los empleados enfrentan las mismas condiciones laborales y que existen áreas donde la exposición es mucho más alta. Por el tema por la parte de la varianza. Bueno, la variancia sirve para saber qué tan separados están todos los datos del promedio. Entonces, como nosotros pues tenemos eh, el promedio de la media, que dijimos que era 5,25, que es la media, entonces luego esos resultados se elevan al cuadrado y finalmente se promedia. Esa operación nos daría un resultado de 8,47. Entonces podríamos decir que la varianza pues sería 8,25, pues prácticamente 9. 8,47 pues 9. Refleja que existen variabilidad en los tiempos de exposición del ruido dentro de la empresa. Esto significa pues que algunos trabajadores tienen exposición significativa, aumentando el riesgo de afectaciones auditivas y otros problemas relacionados con el ruido ocupacional. En el tema, pues, de la desviación estándar, pues la desviación estándar básicamente pues es la raíz cuadrada de la varianza. Eh, Aquí tenemos pues el resultado que es 2,91. ¿Qué significa eso? Pues quiere decir que los datos se alejan aproximadamente 3 horas del promedio. Por el promedio fue 5,25, que fue la media. Algunos trabajadores pueden estar cerca de 2 horas, 8 horas. Entonces, esa fue la explicación de las variantes. Y bueno, en conclusión, con base a la seguridad y salud en el trabajo, pues estos resultados permiten que la empresa Palma Oleoginosas del Caribe SAS pueda identificar la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y control, como el uso obligatorio de protección auditiva, mantenimiento preventivo de maquinaria, reducción del tiempo de exposición, rotación del personal. También podemos implementar lo que es monitoreo constante de los niveles de ruido, todo con el fin de proteger la salud de los trabajadores y fortalecer el sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Muchas gracias. Buenas noches. Complementando lo que mis compañeras expusieron sobre el trabajo, a mí me tocó en este tema, dado que son las situaciones planeadas en el contexto del programa. En este trabajo analizamos lo que es la exposición al ruido en los trabajadores de la empresa Palma Oleaginosas del Caribe. Primero que todo, seleccionamos 15 trabajadores del área operativa, porque consideramos que eran los más expuestos al ruido generado por la máquina y los equipos de la planta. El objetivo era identificar cuántas horas al día permanecían expuestos al ruido durante su jornada laboral. También analizar posibles efectos relacionados con la fatiga y las condiciones de trabajo. Lo que es la variable aleatoria que utilizamos fue el número de la exposición al ruido. Esta variable es discreta porque toma valores específicos contables como 2, 4, 6 y 8 horas. Luego también organizamos los datos recolectados y en ellos encontramos que 6 trabajadores estaban expuestos a 2 horas, 3 trabajadores estaban expuestos a 4 horas y un trabajador estaba expuesto a 6 horas.
Los otros 5 estaban expuestos a 8 horas. Después calculamos la función de la probabilidad. Para hacerlo, pues dividimos cada frecuencia entre el total de los trabajadores, que fue de 15, el total de los trabajadores. Así obtuvimos eh, para 2 horas una probabilidad de 0,4 o 40%. Eh, para 4 horas 2,2 o 20%, para 6 horas 0,0667 y para 8 horas 0,333 o 33,33%. Esto significa que la mayor probabilidad corresponde a trabajadores expuestos durante 2 horas, aunque también observamos que muchos trabajadores permanecen expuestos durante 8 horas. O sea, podemos decir eh, casi toda la jornada laboral. Después realizamos la distribución acumulada, que consiste como en ir sumando progresivamente las probabilidades para poder así conocer la probabilidad de que un trabajador esté expuesto a cierta cantidad de horas más o menos. Luego también calculamos la esperanza matemática. Esa es la que representa el promedio esperado de horas de exposición. Y también multiplicamos cada valor por X. Eh, segundo, por X. Y sumamos los resultados. Obtuvimos una esperanza matemática aproximadamente de 4,67 horas. Como podemos ver aquí en los ejercicios, esto significa que en promedio los trabajadores permanecen expuestos al ruido cerca de 5 horas durante su jornada laboral. Ya como para, aquí podemos ver, simplemente es un poquito lento el computador. Finalmente podemos calcular la varianza, esa que permite identificar qué tan dispersos están los datos respecto al promedio. La varianza obtenida fue de 6,76. ¿Qué indica esto? Pues esto indica que existe diferencia entre las horas de exposición de los trabajadores, ya que algunos permanecen poco tiempo expuestos y otros están expuestos durante casi toda la jornada laboral. Pues este análisis, como en conclusión, eh, nos permitió identificar que varios trabajadores presentan tiempos altos de exposición al ruido, lo cual puede influir en la fatiga laboral y en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Muchísimas gracias.